28. Ahí vamos a tener nuestro mensaje hoy. Un tema que seguramente va a ser nuevo para la mayoría de ustedes. Deuteronomio entonces, el capítulo 28, y vamos a poner ahí nuestra mirada en el versículo 20. Y así dice la palabra de Dios. Dice: y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Aquí Dios está hablando con su pueblo, Israel. En esta parte, cuando ellos si rompían el pacto con Dios, iban a venir estas maldiciones y muchas más que van hasta el final del capítulo, que son extensas. Pero el último versículo que leímos ahí, versículo 23, dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Y ese va a ser nuestro mensaje: cielo de bronce, tierra de hierro. Y vamos a ver qué es lo que significa y qué es la lección para nuestra vida. Cielo de bronce y tierra de hierro. Todo este capítulo, hermanos, nos enseña desde el versículo 1 hasta el 14 las grandes bendiciones que Dios da a quienes son obedientes en su pueblo. Es decir, los buenos resultados que trae la obediencia al Señor. El versículo 1 explica que el secreto está en oír bien la palabra y en poner por obra la palabra. Eso explica el versículo 1. Así que ahí empezamos a entender el por qué traemos este tema al púlpito, porque hay lecciones para nuestra vida. Si queremos ser bendecidos por Dios, entonces tenemos que oír bien la palabra y poner por obra la palabra. Pero desde el versículo 15 en adelante explica todas las desgracias que vienen sobre el pueblo o sobre las personas que desobedecen a Dios. Y el castigo de la desobediencia se resume en esa frase: un cielo de bronce y tierra de hierro. Es decir, que una persona que desobedece a Dios le espera un cielo de bronce y una tierra de hierro. Un cielo de bronce porque queremos buscar a Dios y no podemos penetrar a su presencia. No podemos traspasar el bronce. Nos esforzamos en las cosas de la tierra y no podemos conseguir fruto porque la tierra se volvió hierro. No podemos poner la semilla, no entra el agua. Cielo de bronce y tierra de hierro. Está hablando de un pueblo o de gente que pierde las bendiciones de Dios. Imposible tener fruto. Así que ahí empezamos a entender el por qué estamos trayendo este tema. Los primeros versículos, que no los hemos leído, ahí explica de las bendiciones que Dios va a dar, tanto en el campo como en el hogar. Habla de las bendiciones que vendrán sobre los hijos. Habla de buena salud. Todo eso se encuentra en los primeros 14 versículos. Se habla de familias que crecen, de que son fructíferas.
Todos los caminos de la vida son prósperos, todos sus quehaceres son bendecidos como resultado de la obediencia a Dios. Y luego el tema deriva a que Dios va a poner a la nación de Israel en una posición donde todo le va a ir tan bien que va a estar hasta en condiciones de prestar a otros pueblos. Y ahí aparece una frase que muchas veces quizás la ha oído. Dice Dios: yo te pondré por cabeza y no por cola. En una posición de privilegio. Toda esa expresión aparece ahí en los primeros 14 versículos. Es decir, que Dios le está prometiendo a su pueblo y a nosotros que cuando nosotros somos obedientes nos va a poner en una posición de liderazgo, no de servidumbre. Cuando uno desobedece a Dios, entonces cualquier enemigo lo enfrenta. Y entonces dice Dios: vas a tener que huir por 7 caminos. Pero cuando uno obedece a Dios, Dios usa la misma frase y dice: y tus enemigos huirán por 7 caminos. Así que, explicando una síntesis de este capítulo 28, nos ocupamos de ese tema, de un cielo de bronce y de una tierra de hierro. Yo quiero llegar a la presencia de Dios. Cuando yo oro, quiero tener la certeza de que Dios nos escucha. No es por oraciones de llantos y de gritos que llegan a la presencia de Dios, sino lo que llega son oraciones que salen de una vida que es obediente a Dios. Esas traspasan. No existe cielo de bronce para el creyente que es obediente. Sus oraciones llegan perfectamente a la presencia de Dios. Los cielos abiertos, pensando un poquito, dice Santiago, refiriéndose a un hecho de la historia del profeta Elías que hemos predicado hace poco, cuando él tuvo que enfrentar a los falsos profetas de Baal y los de Acera en aquel holocausto, aquel becerro que pusieron. Y Elías oró y el cielo se abrió y vino fuego. Ese fuego no solo era para consumir el holocausto, sino que era para respaldar al predicador. Dios abrió el cielo y envió fuego para decir que él estaba de acuerdo con Elías como predicador. Y fue un apoyo celestial. Hubo sequía por 3 años y medio en la tierra. Y después Elías oró, después de esos 3 años y medio, y los cielos se abrieron y vino lluvia de bendición. Eso hemos predicado hace muy poco. Así que el fuego fue una bendición de Dios para respaldar a Elías como predicador, su trabajo, su ministerio. Y la lluvia fue una bendición para todos. Cielos abiertos también en la adversidad. Cuando Esteban, aquel joven predicador, se levantó y dio el mensaje, la Biblia dice que era un hombre lleno de gracia, lleno de fe y del Espíritu Santo. También la Biblia dice en Hechos capítulo 7 que era un hombre que tenía el rostro como de un ángel. La santidad le salía por los poros a ese joven predicador. Ustedes recuerdan que la gente no toleró el mensaje. Y dice la Biblia que esa multitud comenzaron a rechinar sus dientes de la bronca, del odio que tenían, porque este hombre con su predicación los estaba poniendo en evidencia la falta que el pueblo tenía delante de Dios. Y tomaron piedras y arremetieron contra Esteban. Y cuando comenzaron a apedrearle, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 56. Dice Esteban: y yo vi el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado al lado del trono de Dios. Ahí está otro hombre que vio los cielos abiertos. Él no tenía un cielo de bronce, tenía un cielo abierto porque era un predicador fiel, era un siervo fiel a Dios. Su mirada podía alcanzar al cielo. Juan el apóstol también, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 1, dice Juan, yo vi una puerta abierta en el cielo. Y Dios le dijo que escriba lo que iban a pasar después de esas cosas. ¿Y qué eran esas cosas? Todo lo que Juan escribió en Apocalipsis 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias.
después de la vida de la iglesia en la tierra, iban a venir tiempos de tribulación. Eso está en el futuro todavía. Y Juan dice, yo vi una puerta abierta en el cielo. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, es el mismo Juan que dice, yo vi el cielo abierto y un caballo blanco que venía, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Está hablando del día que el Señor Jesucristo va a venir para combatir en la batalla de Armagedón, y ahí explica todo. Pero dice Apocalipsis 19, 11, yo vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Estamos un poquito apelando a la memoria en esta parte del mensaje, pero dice en Deuteronomio, como estamos ahí cerquita lo podemos mirar, mire, capítulo 30, estamos muy cerca, podemos ver ese texto, versículo 19, dice la palabra de Dios, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El pasaje nos habla que los cielos son puestos como testigos de que Dios delante de cada persona, eso nos incluye a nosotros, Dios pone la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Va a ser obediente a Dios, tendrá vida. En cuanto a los hijos, la Biblia dice así, honra a tu padre y a tu madre porque ese es un mandamiento con promesa para que tengas larga vida. La obediencia trae vida, pero la desobediencia trae maldición. Dice Dios, yo pongo delante de ti, elige bien el camino que vas a recorrer. ¿Vas a ser obediente o desobediente? ¿Te vas a abrazar a la vida o a la muerte? ¿Te vas a abrazar a la bendición o a la maldición? Y acerca de esto quiero agregar un pasaje de Malaquías, el capítulo 2 y el versículo 2. Dios está hablando con los sacerdotes, está molesto con los sacerdotes. Y Dios le dice estas palabras, voy a convertir sus bendiciones en maldiciones. Dios tenía un cambio. Ese pueblo que tenía que ser fiel y servirle a Él, los sacerdotes, los líderes espirituales de la nación, eligieron el camino de la corrupción y de la desobediencia. Y Dios les dice ahí en Malaquías 2:2, voy a transformar sus bendiciones en maldiciones. En síntesis, hermanos, estos pasajes nos ayudan a revisar nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida delante de Dios? Amén. ¿Somos gente que vamos a estar en camino de bendición delante del Señor? Porque los castigos el pueblo identificó rápidamente. Obsérvelo conmigo ahí otra vez en capítulo 28, para que usted pueda empezar a notar cuáles son los castigos. Ahí en el capítulo 28, versículo 22, Deuteronomio 28, versículo 22, dice, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina. Calamidad repentina puede ser una inundación, puede ser un terremoto, una catástrofe. Y dice Dios, ustedes se van a dar cuenta que están en desobediencia porque yo enviaré tisis. Esa palabra quiere decir úlceras. Úlceras. Y tendrán fiebre. Y cuando vean sequía, esas son señales que yo estoy castigando la desobediencia del pueblo. Y entre otras cosas tiene que llamarnos la atención toda la sequía que estamos viendo acá, ¿no? En Bolivia, gran sequía, aquí también. Dice que la Argentina ahora va a perder 14.000 millones de dólares por causa de la sequía ahora. En Uruguay, sequía por todos lados. Ellos lo ven como un fenómeno del niño, de la niña y cosas así, pero nosotros a la luz de la Biblia sabemos que son señales de juicios de Dios.
de pueblos que se vuelcan a la idolatría, que se deciden a vivir de espaldas a Dios. Y es una de las cosas que Dios envía como castigo. Hermano, el pueblo de Dios, en los días de Ageo, del profeta Ageo, dice allí en ese libro, capítulo 1 y versículo 6, Dios le había dicho, dice, sembráis mucho y cosecháis poco. Dice, comen y no se sacian, se abrigan y no se calientan, tienen frío. Dice, y todo lo que ganan, dice Dios, lo depositan como un jornal en saco roto. Es decir, que todos los esfuerzos del pueblo se echaban a perder. Todos los esfuerzos que nosotros hacemos y no fructifican, ahí se van en un saco roto, no le sacamos provecho. Nos involucramos en las cosas de la tierra. Pretendemos romper con el principio bíblico que dice, no se puede servir a dos señores, amarás a uno y aborrecerás al otro. Dice, no puede servir a Dios y a la riqueza. Pero nosotros, cabeza dura, obtenemos nuestro dinero para vivir, para la salud, para los gastos del colegio, el alquiler, etcétera, etcétera. Pero somos dominados por una ambición. Y esa ambición nos hace olvidar de Dios. No venimos a la iglesia, tenemos mucho trabajo, mucho compromiso social, mucha vida mundana. Al final del día terminamos cansados, desmotivados. Al final del mes notamos que no hemos tenido mucho progreso. Y entonces, esa es, hermano, la tierra de hierro que habla. Me rompí el alma todo el mes, trabajé horas y horas y horas y horas, pero al final del mes, en el dinero no veo el fruto de mi esfuerzo. Tierra de hierro y cielos de bronce. Ahora, a la luz de esa frase que Dios le puso al pueblo de Israel y que nosotros tomamos como una lección para nuestra vida, revisando esa frase, nosotros vamos a notar cuál es nuestro estado espiritual delante de Dios. Usted no necesita el predicador que le haga un análisis de vida por vida, familia por familia. Usted solamente tiene que preguntarse y responderse, las cosas que le pido a Dios, ¿Dios me está concediendo? Porque si Dios no me está concediendo, entonces es muy probable que mi vida no esté bien con Él y tengo cielo de bronce y mi oración no llega a su presencia. Tiene un gran obstáculo y eso es por mi desobediencia. Dios no puede venir en mi auxilio, Él me ayuda. Mis oraciones no llegan. Algunos dicen, cuando miro hacia abajo y la tierra se vuelve de hierro, mucho sudor, mucho esfuerzo, pero no hay fruto, no progreso económicamente. Estoy como dando vueltas siempre en el mismo lugar. Y entonces tengo que revisar esta frase, tierra de hierro. No hay semilla que germine, que fructifique. Usted puede esforzarse y tomar un cortahierro y tratar de penetrar en la tierra, pero no puede, la tierra se le volvió de hierro. Así que toda esa expresión, cielo de bronce, tierra de hierro, es una invitación para revisar cómo está nuestra vida delante de Dios. Y usted no necesita ayuda de otra persona, usted mismo se va a dar cuenta. Uno mismo se va a dar cuenta si estoy bien o no estoy tan bien. Pero lo que yo recuerdo, cuando Dios le dio el mensaje a las iglesias, dice en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10, dice Dios, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ese pasaje nos permite ver la recompensa, el premio que hay para la fidelidad. Dice Dios a esa iglesia, si ustedes son fieles hasta la muerte, yo les voy a dar la corona de vida. Y también hay promesas en la Biblia para nosotros. Cuando el Señor Jesús habla de su regreso, dice Apocalipsis 22, versículo 6 y versículo 12, dice el verso 12, dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar. Y entonces, hermanos, si no hay recompensa en mis grandes esfuerzos, tengo que mirar bien hacia arriba y ver si lo que tengo es un cielo de bronce. Tengo que dar una mirada hacia abajo
para asegurarme si la tierra es de hierro o no. Porque si es de hierro, todo lo que haga va a ser inútil. ¿Cuál es el final de eso? Voy a vivir una vida insatisfecha, me voy a deprimir, voy a aburrirme, no le voy a encontrar sabor a la vida, no le voy a encontrar gusto a la vida, por culpa de un cielo de bronce y de tierra de hierro. Yo no quería hacer algo muy extenso, pero quería dejarle algo sustancioso para revisar nuestra vida. Y entonces hay más o menos 4 cosas que quiero mencionar aquí para la parte final. La primera de ellos, hermanos, hay cielo de bronces cuando le fallamos a Dios en nuestras ofrendas. Hay cielo de bronce cuando le fallamos a Dios en nuestras ofrendas. De ese tema no tengo que hablar mucho, porque gracias a Dios nuestra iglesia es buena para eso. Podemos ser mejores, pero yo estoy contento que somos buenos para eso, para dar al Señor. Pero ustedes recuerdan en Malaquías capítulo 3 y versículo 10, cuando Dios motivó al pueblo de Israel a traer sus diezmos al alfolí. El resultado de eso, dice Dios: yo abriré los cielos para que venga abundancia, recompensa, cielos abiertos, no cielo de bronce. Si el pueblo le respondía bien a Dios en ese tema, Dios iba a abrir los cielos, iban a venir sobre ellos bendiciones. Lo mismo con nosotros. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 3 y versículo 9, dice que nosotros tenemos que honrar a Dios con nuestras primicias. Es decir, que cuando nosotros manejamos dinero, por ejemplo, llega al final de mes, tenemos el dinero y la gente dice: esto para el cable, esto para la cuenta del auto, esto para la máquina que saca crédito, esto para el celular que saca crédito, esto. Y acá tengo unas cuantas monedas, esto para el Señor el domingo. Ese proceder es equivocado, es erróneo. Yo tengo que aprender a poner a Dios en primer lugar. Cuando yo cumplo a Dios en esa área, ya viene ese principio del Antiguo Testamento. Dice Dios: yo abriré las ventanas de los cielos y vendrán ahí bendición. Como les dije, no voy a abundar en ese tema. Ahí ya está, cerramos ese punto. En segundo lugar, hermano, cuando hay cielo de bronce en nuestra vida, es cuando no tenemos pasión por las almas. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que toda persona proceda al arrepentimiento. El apóstol Pedro lo dijo en estas palabras en la segunda carta, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es uno de los textos que revela el sentimiento de Dios y la pasión de Dios por las almas. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos puedan creer en Jesucristo como el Salvador. Pero ahí está nuestra parte de predicación. Y cuando yo no tengo pasión por las almas, no me preocupo por los perdidos, no me preocupa si va al infierno o va al cielo. Yo estoy ocupado en mi vida, concentrado en mis asuntos. Entonces estoy a contramano del plan de Dios, porque Él quiere que todos procedan a los arrepentimientos. Y dice 1 Corintios 1:23 que Él se propuso salvar al mundo por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21 dice: se propuso salvar al mundo por la locura de la predicación. Y si yo no le agrado a Dios en eso, de hablar del Evangelio de Cristo con otras personas, yo me estoy formando un cielo de bronce, porque no estoy haciendo lo que Dios quiere. Dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Si yo no lo hago, estoy haciendo un cielo de bronce para mí. Entonces Dios quiere que nosotros seamos gente con pasión por las almas, que nos interese la vida de los perdidos, que nos preocupe la situación de aquellos que están en las tinieblas, enredados en los negocios del diablo.
Dice la palabra de Dios, dice que hay gente que está en el lazo del diablo y no pueden escapar solos, necesitan ayuda. Y toda la ayuda que necesita es que alguien les hable del Evangelio. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la Biblia dice, y si conoce al Hijo de Dios, entonces seréis libres. El conocer la palabra de Dios, el conocer al Hijo de Dios es lo que libera al pecador del lazo del diablo. Pero si nosotros no tenemos ese sentimiento, estamos parándonos en la vereda de enfrente de Dios. Porque Dios ya dio su declaración de fe cuando dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Dios ya declaró su amor por el mundo, pero yo no estoy demostrando amor por los perdidos. Y si yo no predico, y si yo no animo a la gente a venir a la iglesia, al camino del Señor para ser salvos por Cristo, yo me estoy creando un cielo de bronce. ¿Con qué cara me voy a presentar delante de Dios a reclamar bendiciones para mi vida si yo no estoy cumpliendo con el plan de Dios de anunciar su palabra a los pecadores? Cielo de bronce y tierra de hierro. Parece un fenómeno extraño, ¿no? Pero en la mayoría de los que conocemos como cristianos, esa es la triste realidad de su vida, un cielo de bronce. Y ahí usted va a entender de mucha gente, frente a un problema de salud, de trabajo, un problema de familia, y dice: hermano, dice, ore por mí, porque Dios a usted lo escucha. ¿Sabe cuántas veces he oído eso? ¿Cuántas veces me han solicitado eso? En el último mes, alguien me habló y me dijo: mi suegra está en terapia intensiva, ¿puedo orar por ella? Yo dije: ¿por qué no vienes a la iglesia y oramos juntos? A veces uno no quiere ser antipático, hermano, pero tiene que decir la verdad. Si está tan preocupado por su suegra o por tal o cual problema de salud, ¿por qué no viene al lado de nosotros y oramos juntos al Señor? Pero ve que esa gente con esas actitudes que abundan, hermano, todo lo que hacen es construirse un cielo de bronce, porque saben que su oración no llega, porque no están bien con Dios, no están pisando en el camino de la obediencia. Muchos de ellos su desobediencia califica como rebeldía a Dios, como oposición a Dios. Son miembros de la familia de Dios, son salvos por Cristo, pero se pararon en la vereda sombreada de la vida, no vienen a la luz del Señor. Y entonces así se construye cielo de bronce y la tierra de hierro. Cuando no cumplo con mi ofrenda, cuando no tengo pasión por las almas, y también construyo cielo de bronce cuando me falta oración y cuando no me arrepiento. Mi vida sigue un camino y nunca me detengo, nunca me arrepiento. Hago cosas malas, me doy cuenta que son malas. Hago cosas en mis caminos que no le honran al Señor, no le agradan al Señor, pero como nadie me reprende, nadie me llama la atención, yo sigo haciendo eso. Pero más de una vez usted va a encontrar en el Antiguo Testamento que Dios llama a convertirnos de nuestros malos caminos. Y nosotros sabemos y oímos esas prédicas, pero seguimos haciendo cosas que no están bien. Y entonces cuando no hay oración en nuestra vida, o no nos convertimos de nuestros malos caminos, estamos creando un cielo de bronce y tierra de hierro. Observe un poquito, les voy a llevar a un pasaje conocido del Antiguo Testamento para grabar esa verdad. El segundo libro de las Crónicas, el capítulo 7. Segundo libro de las Crónicas, el capítulo 7. Versículo 12. Segundo libro de las Crónicas, el capítulo 7, versículo 12. Mire cómo dice ahí la palabra. Es un pasaje que lo hemos leído mucho en nuestra vida cristiana. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio.
Y ahora viene la parte que más nos interesa. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencias a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dice Dios, hermano, un cielo de bronce. Yo puedo cerrar los cielos para que no haya lluvia. En otras palabras, para que no llegue bendición a la tierra. Dice Dios aquí en su palabra, hermano, que Él puede mandar la langosta. Siempre en la Biblia la langosta es señal de juicio, desde aquellos días en Egipto hasta los días de hoy. Cuando aparecen las langostas se devoran todas las plantaciones, todos los sembrados. Las langostas siempre traen ruina, pobreza. Y ahí está, dice, yo puedo enviar las langostas, dice Dios, para que consuma la tierra. Pero ahí está el llamado de atención, pero si se humillare mi pueblo. En otras palabras, si dejamos el camino de desobediencia y vamos por el camino correcto, el único camino, hermano, que nos lleva a nosotros a las alturas es el que empieza por la humillación. Usted puede ver cantidad de pasajes en la Biblia, en Ezequiel, los apóstoles frente a Jesús en el monte. Cada vez que una persona se pone de rodillas delante de Dios, Dios nunca lo deja en esa posición, siempre lo levanta. Y ese es el primer paso para empezar a corregir nuestra vida, humillarnos delante de Dios. Salir de ese camino de la desobediencia y empezar a ser obedientes buscando bendición de Dios. Lo que Él le dice a Israel es útil para nosotros. Él dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Uno de los mandamientos dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Si va a hablar de Dios, obedezca a Dios. Dijo Jesús, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les mando? Dios, hermano, dice claramente, no usarás mi nombre en vano. No podemos hacerlo. Si nosotros vamos a usar el nombre de Dios, entonces tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Y tenemos que esperar bendición de Dios cuando estamos en obediencia. Dice el Señor Jesús, citó al profeta Jeremías o Isaías. Y dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y a veces nosotros somos de esa clase de personas. Hablamos de Dios, hablamos de Cristo, hasta discutimos de doctrina con otra gente. Pero nuestro corazón está lejos del Señor. Está frío, apagado. Un corazón sin compromiso, sin obediencia al Señor. Y entonces ahora dice, estos son los pasos, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y luego dice, y oraren. Y oraren. Dice, yo creo que todos aquí conocen la historia de la Cenicienta, ¿no? Que es aquella que perdió el zapatito, ¿no? Esa es la historia. Y después a la medianoche, después de la campana, ya volvía a la realidad, ¿no? Pero en ese cuento infantil, la Cenicienta era maltratada por ¿quiénes? ¿Quiénes la maltrataba a la Cenicienta en el cuento? Las hermanas. Y hace ya quizás como 100 años atrás un predicador dijo, la oración se está volviendo la Cenicienta en la iglesia. Es la Cenicienta porque siempre es maltratada por los hermanos. La gente no viene al culto de oración a tener comunión con la hermana oración. La gente no usa la oración. Es más, en gran parte del cristianismo la oración es considerada como una pérdida de tiempo. La gente dice, ¿para qué vamos a orar a Dios? Vamos a orar porque vamos a demostrar que somos dependientes de Él. Vamos a orar porque queremos demostrar que confiamos en Él, que esperamos en Él. Vamos a orar porque no somos autosuficientes, necesitamos de Él, por eso oramos.
¿Y por qué no vengo a las reuniones de oración? Porque la oración pasó a ser como la Cenicienta, es maltratada por la mayoría de los hermanos. Y necesita, el gran predicador Carlos Spurgeon, 150 años atrás, dijo una frase muy simple: van pocas reuniones de oración ahí. La gente dice, hagamos una reunión de impacto con actividad deportiva. Nosotros mismos pensamos a veces así. Hoy se habla mucho de recitales y de eventos musicales. Hagamos grandes comidas y todo ese tipo de cosas. Pero usted no escucha gente que propone, vamos a tener reuniones de oración. Vamos a tener más reuniones de oración. Y Spurgeon decía, qué pocas reuniones de oración que hay. Así que este es un problema que viene de largo tiempo. Pero Dios dice, para recuperar la bendición, tienen que humillarse. Ahí donde mi nombre es invocado, tienen que orar. El mismo Señor Jesucristo, cuando corrió los cambistas, Él dijo, esta es casa de oración. No van a ser cuevas de ladrones, dice un evangelio, mercado, dice otro. Esto es casa de oración. Y entonces cuando yo vengo a la iglesia, vengo a tener esa comunión con Dios que incluye llegar a su presencia con oración. Pero al momento de hablar con Él, no puedo encontrarme con un cielo de bronce. Tengo que estar bien con Él para que vea un cielo abierto y que pueda llover bendiciones de su presencia. Quiero que note una cosa más nomás aquí en este texto y ya vamos a ir al final. Dice el verso 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Ese es el punto clave. Ese es el nudo que necesita ser desatado. Convertirnos de nuestros malos caminos, de nuestro mal obrar. Salir, hermano, de caminos de pecado y venir al camino de la santidad. Salir del camino de la rebeldía y venir al camino de la obediencia. Todos nosotros, hermanos, llevamos en diferentes etapas de la vida nuestros pies por malos caminos. Y Dios nos grita desde su palabra, tienen que convertirse de sus malos caminos. No espere aquí un predicador que va a venir a su asiento y le va a decir, este es un mal camino y le va a nombrar todo. No, ya Dios nos llama a todos a corregir, a convertirnos de nuestros malos caminos. Y entonces Él termina diciendo, y entonces yo oiré desde los cielos, correré ese cielo de bronce. Y ahora sí, cuando ustedes se humillan, cuando ustedes oran como hijos de Dios, cuando ustedes me reconocen, buscan mi rostro, yo voy a correr el cielo de bronce y voy a oír sus oraciones. Allí en mi barrio y en el suyo seguro dice, más claro échele agua, ¿no? Pues así es la Biblia, hermano, y necesitamos aprenderla. Necesitamos, hermanos, ser buenos para ofrendar a Dios. Necesitamos nosotros tener pasión por las almas. Necesitamos nosotros, hermanos, aumentar nuestra vida de oración, convertirnos de los malos caminos, y necesitamos tener una vida consagrada, dedicada a Dios. Solo a modo de memoria voy a decir, porque quiero entrar al punto final. Dice Pablo en Romanos 12 y el versículo 1, presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Amén. Dios nos llama a consagrar nuestro cuerpo, nuestra vida, ponerla en el altar para que se transforme en un instrumento para su gloria. Dios quiere que nosotros, hermanos, demos esos pasos de fe y nos pongamos delante de Él y nos entreguemos enteramente a Él. Creo que cantamos recién eso. De entregarme a Él, de rendirme a Él. Porque cuando hay una vida rendida, esa vida atrae bendiciones de Dios. Atrae bendiciones de Dios. Ahora quiero terminar con una pequeña historia bíblica y un pasaje en la Biblia de Daniel capítulo 4. Y ahí vamos a terminar. Daniel el capítulo 4, allí se nos habla del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor llegó a un punto en su vida donde la soberbia gobernaba su corazón, la vanidad, el orgullo. El rey Nabucodonosor miraba Babilonia y él decía, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué.
Ahora, observe, leamos el texto como dice literalmente. Dice la palabra de Dios ahí en Daniel el capítulo 4. Versículo 29. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Este rey que se sentía todopoderoso, se sentía un dios en su tiempo. Y él decía, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Él no dijo, porque Dios me dio sabiduría, porque Dios me dio salud, porque Dios me dio gente que me ayudó. No, dice, yo la edifiqué. Y explica que esa edificación no era para gloria de Dios, dice, es para gloria de mi majestad, para él, sentirse más grande, más importante. Y mientras estaba en esas cosas, Nabucodonosor, una voz vino del cielo y le dijo clarito, tu reino ha sido quitado. Y si usted no conoce la historia, tiene que leer los versículos que sigue. Y dice que Dios lo condenó a vivir 7 años con los animales, comía del pasto. Su pelo y sus uñas crecieron como garra de águila. Y allí bebía del rocío. El que estaba acostumbrado a los grandes manjares y ser atendido con las mejores bebidas, ahí estaba viviendo con los animales. Y 2 veces dice la Biblia, aquí en este capítulo 4, verso 34 y verso 36, 2 veces dice, y me fue devuelta la razón, dice Nabucodonosor. Eso quiere decir que lo que él había hecho había sido una locura, una conducta de loco fue, el no haber reconocido a Dios en su vida. Perdió, hermanos, la razón, se volvió loco. Pero Dios tuvo misericordia después de la lección. Y Él mismo dice, y me fue devuelta la razón. Y ahora Dios le aseguró un tiempo más en el trono. Pero toda esta historia es porque hay un versículo que es el final de este mensaje. Que es el capítulo 4 y el verso 26. Mírelo ahí, por favor. Daniel, el capítulo 4. Versículo 26. Dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas, ¿qué cosa dice su Biblia? Que el cielo gobierna. Este hombre que se sentía todopoderoso, autosuficiente, lleno de soberbia, todo eso le llevó a la humillación. Y luego que le fue devuelta la razón, él tuvo que entender algo que nosotros necesitamos entender. Y es esta última frase del verso 26, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Hay varios salmos como el 93 y otros que repiten vez tras vez, Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina. La Biblia enseña esa verdad y nosotros tenemos que reconocer en nuestra vida que los cielos gobiernan. Y esa es la otra pregunta en esta noche a responder. ¿Está gobernando el cielo en nuestra vida? ¿Está Dios sentado en el trono manejando nuestros caminos, guiando nuestros pasos? ¿O andamos como Nabucodonosor, creando cosas y buscando cosas para nuestra propia gloria? ¿O andamos como aquel hombre llamado Nimrod, que construyó aquella torre para hacerse de un nombre, hacerse importante? ¿Buscamos nosotros con nuestra vida la gloria de Dios? ¿O buscamos alguna ventaja, un placer temporario, un bienestar pasajero? Cada uno sabemos delante de Dios. Pero este pasaje nos enseña que el cielo debe gobernar sobre nosotros. Debe haber un gobierno del cielo.
Cuando nosotros recordamos el Padre nuestro, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y muchos lo recitan de memoria, pero nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Nadie quiere dejar que sea realidad esa expresión, venga tu reino. Porque solamente son palabras huecas, porque no lo dejamos a Dios reinar. Pero todo cambia en nuestra vida y la bendición florece cuando dejamos que el cielo reine en nosotros. Dios nos va a sacar de ese estado de derrota, de humillación, como lo hizo con Nabucodonosor, el día que entiendas que el cielo debe reinar. Los principios del cielo. Jesús decía, el reino de Dios está entre nosotros. Los principios, la doctrina del reino de Dios debe estar aquí, gobernando nuestra vida. Porque si yo no dejo que Dios reine en mi vida, entonces yo iré de tropiezo en tropiezo, frustración en frustración, fracaso en fracaso, encontrándome con cielos de bronce y tierra de hierro. Todo lo que haga al final del día me dejará insatisfecho. Salomón en el libro de Eclesiastés hablaba de eso, de que los que trabajaban y trabajaban, dice, y al final todo esto es vanidad de vanidades. Esa palabra vanidad que él usa ahí es la palabra vacío. Los grandes esfuerzos humanos, sin la guía de Dios, sin la dirección de Dios, me deja vacío, insatisfecho, amargado. Cielo de bronce y tierra de hierro. Eso no debe haber en nuestra vida. Si no queremos cruzarnos con estas dos cosas, cielo de bronce y tierra de hierro, entonces tenemos que transitar en el camino de la obediencia. Y vamos a ver cómo Dios, dice ahí Deuteronomio 28, dice, oí bien la palabra y ponla por obra, y yo bendeciré en el campo y en la ciudad, y bendeciré la vida de familia, y bendeciré poniéndolo en una posición alta, y serán siempre ustedes cabeza y no cola. Y hay que leer todos esos principios, que son los beneficios de tener una vida de obediencia a Dios. Y la obediencia siempre me aleja definitivamente de un cielo de bronce y de una tierra de hierro. Agarremos esa palabra, hermano, y profundicemos en nuestra casa eso, de los beneficios que trae la obediencia a Dios. Vamos a hablar con el Señor. Padre, te damos las gracias y en esta hora por tu palabra. Y gracias, Dios, porque una vez más nos llevas al punto de tomar decisiones importantes en nuestra vida. Definiciones que pueden traer bendición para nosotros. Señor, ayúdanos en este momento en tomar esa decisión que te honre, que te glorifique y que aleje de nosotros ese cielo de bronce y esa tierra de hierro. Que estemos lejos de lo que es infructífero y que nuestro andar en esta vida pueda producir frutos para tu honra y gloria. Pedimos, Dios, que tú bendigas tu palabra y que ella trabaje en nuestra vida, que podamos comprender que no hay tiempo para perder, para demorarnos. Hay una urgencia de tomar decisiones ahora delante de ti, Señor, en nuestra vida. Que podamos convertirnos de nuestros malos caminos y andar contigo en fidelidad, en obediencia. Pon esa pasión por las almas en nuestros corazones. Inclina nuestra vida a consagrarnos a ti, a rendirnos delante de ti enteramente. Que nuestros bienes puedan ser administrados por ti, Señor. Ayúdanos a ser gente de oración, de gente que busque tu rostro, tus grandes bendiciones. Obra con tu palabra más todavía, Dios, en nuestra vida. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Hermano, que Dios bendiga su palabra
Y bueno, hoy la palabra nos pone una vez más, ¿no?, para tomar decisiones sabias que traigan bendición a nuestra familia, a nuestra vida. Y debemos tener tiempo delante de Dios para que Dios realmente abra esos cielos para nosotros siempre. Hermano Josué.